empleado puede ir mejorando esa marca personal, ese posicionamiento, ¿no? Más allá, digamos, obviamente en su trabajo va a tener buenas referencias de su jefe si hace bien las cosas, pero más allá de eso, ¿hay alguna otra manera en que pueden reforzar esa marca? Claro, y justamente ahí entra el tema, este mundo de las redes, de mostrar nuestra marca a través de lo que nosotros vamos haciendo también en relación a nuestros contactos en estas redes, ¿no? Y principalmente en LinkedIn, ¿no? Tener un buen perfil, trabajado un buen perfil, que cuando entre alguien a tu LinkedIn, pues vea información actualizada, información valiosa, porque de esta forma, por ejemplo, es como les decía, un headhunter o una empresa que hace búsqueda de ejecutivos, en casi el 100% de los procesos de selección. Bienvenidos una semana más a nuestro podcast. Soy Fernando Pastor y hoy hablaremos sobre el mundo del recruitment, la empleabilidad. Nuestra invitada de hoy es socia y directora de la empresa Trisur Consulting Group, un headhunter especializado en seleccionar puestos clave, puestos gerenciales, llamémosle C-Level Executive, Seniors, Leaderships, y además ha trabajado justamente con su empresa, con marcas reconocidas, empresas grandes como puede ser Alicor, Interbank, Gloria, San Fernando. Ella es Elisa Guzmán. Bienvenida, Elisa, a nuestro podcast. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, en verdad muy contenta de poder compartir con la comunidad de Ganemo toda la información que pueda serles de utilidad desde el lado del reclutamiento como desde el lado también de los temas tan importantes de empleabilidad. Así que yo feliz de estar aquí. Hablando de empleabilidad, generalmente cuando uno está o empieza a buscar trabajo, siempre surgen muchas dudas y uno busca en internet, ¿no? ¿Cómo hacer un mejor CV? ¿Cómo hacer una mejor entrevista? ¿Qué me van a preguntar en la entrevista? ¿No? ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Cómo dibujar a un hombre bajo la lluvia? Entonces, hay mucha ansiedad al respecto, ¿no? Entonces, ¿por dónde es que deberíamos empezar a abordar este proyecto de encontrar trabajo? A ver, yo siempre digo que todas las personas funcionamos de manera diferente, ¿no? Y todas tenemos diferentes necesidades. Algunas personas van a tener un poco más de foco o van a tener ya algo de orientación para este tema de la búsqueda de trabajo, o va a surgir muy rápido este pasar de un lado a otro y no haber tenido ni siquiera en algunos casos la necesidad de haber buscado. Hay muchas personas que pasan por eso, como otras que frecuentemente han tenido mayor rotación y por eso frecuentemente han estado en búsqueda y tienen otra mirada de lo que es recolocarse, ¿no? Entonces, cada persona tiene una necesidad diferente. Entonces, de hecho, claro, como dices tú, hay muchas fórmulas en Internet, en las redes. Los especialistas en empleabilidad siempre damos muchos consejos sobre cómo buscar trabajo, pero lo más importante es poder definir la etapa en la que se encuentra la persona en ese momento y sobre eso empezar a trabajar. Hay personas que empiezan a buscar trabajo y ni siquiera saben hacia dónde mirar, qué hacer, dónde buscar, si es que realmente quieren seguir en el mismo rubro o haciendo la misma actividad que estaban haciendo. Entonces, por ejemplo, ahí es importante partir de primero mirarse a sí mismo, ¿no? Entonces, entender, bueno, estoy parado en este momento, necesito encontrar trabajo o quiero cambiarme de trabajo o necesito seguir creciendo en mi línea profesional. Entonces, estoy parado adecuadamente, tengo las herramientas, estoy yendo por el lado correcto, es por donde yo quiero ir, ese es mi objetivo. Entonces, en algunos casos va a partir por mirar desde cero qué queremos, qué habilidades tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, esas oportunidades de mejora que debemos trabajar para comenzar a mirar recién en ese momento hacia dónde vamos a ir y plantear una estrategia. Yo siempre digo que no es cuestión de ya, me quedé sin trabajo, ahora
comienzo a bombardear mi currículum por todos lados, le digo a mi amigo, que mi amigo me diga qué hizo para encontrar trabajo, o hago lo mismo que otras personas hicieron y pensando en que voy a tener el mismo resultado que ellos, y no es así. Cada persona debe tener una estrategia enfocada en su objetivo y en su perfil profesional para que esas acciones que ejecute ya en la búsqueda de trabajo tengan resultados y un resultado cercano, no en un espacio de tiempo muy largo, porque los que queremos, cuando estamos en esta etapa de buscar trabajo, pues queremos que sea inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender mucho, pero si hacemos un resumen de todo lo que he dicho, yo diría que es por partir de una estrategia, ¿no? Plantearte un espacio de autoconocimiento, de replanteamiento y de análisis para saber hacia dónde te vas a mover y ya con eso, cómo te vas a ir moviendo. Cuando uno, como bien dices, puede estar en diferentes situaciones o etapas, ¿no? Así es. Puede ser que sea mi primer trabajo, que ya esté trabajando y esté buscando un crecimiento, ¿no? Así es. O estoy sin trabajo y pues simple me quedé, como dices, de la noche en la mañana sin trabajo y quiero buscar, necesito, ¿no? Necesito trabajar porque necesito pues mantener una familia, el dinero, puede que esté un poco más desesperado quizás en conseguir trabajo, ¿no? Y uno podría pensar, pucha, pero esto de pensar mi estrategia y replantearme y seguir todos esos pasos, me va a tomar mucho tiempo y yo necesito trabajo ya, pero es que no es algo que tome mucho tiempo, no es algo de tener pues una sesión de trabajo, darse un momento, un día, no 3 meses para encontrar qué es lo que quiere hacer, ¿no? Sino, o cómo funciona ese proceso de plantearse la estrategia y replantearse correctamente cómo debe ser esa estrategia. Claro. Y ahí justamente viene lo mismo. Es cada persona tiene su propio tiempo para las cosas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como decías, queremos, por lo menos, pues, no sé, en un día quiero replantear las cosas y comenzar a buscar trabajo. A veces no es tan fácil, ¿no? A veces no es tan sencillo como decir, bueno, hoy día me quedé sin trabajo, me voy a descansar una semanita para, ¿no? Ahí tomarme unas vacaciones y el lunes empiezo a buscar trabajo. Ya, pero ¿cómo empiezo a buscar trabajo? Como les decía, hacia dónde voy a buscar, qué empresas me interesan, hacia qué empresas mi experiencia es interesante, si es mi primer trabajo, en base a lo que yo estoy estudiando, a las prácticas que he realizado, entonces hacia dónde me debo enfocar. Y eso a veces no te toma de la noche a la mañana, ¿no? Hay que sentarse, hay que, como decía, reconocerse un poco y entender cuál es esa propuesta de valor que nosotros tenemos, así seamos practicantes o gerentes generales de una compañía, tenemos que plantearnos nuestra propuesta de valor, porque un practicante que no tenga experiencia, que es una persona que solamente está estudiando o que ha hecho voluntariados o algunas actividades puntuales, ya tiene una propuesta de valor que ofrecer al mercado y está basada tal vez más en sus habilidades, en su potencial, en sus motivaciones y en aquellas cosas que haya podido aprender a lo largo de sus estudios, ¿no? De proyectos que haya podido realizar. Entonces, a veces reconocer eso no es tan sencillo, sobre todo cuando piensas que por no tener experiencia nadie te va a contratar o te va a ser mucho más difícil conseguir o vas a conseguir algo que no te gusta mucho y ya luego en el camino verás algo que te guste, ¿no? Entonces, ese espacio a veces puede demorar, dependiendo de cada persona, el tiempo que esa persona necesite. Hay personas que también tienen ideas muy claras sobre lo que quieren, pero las estrategias que han estado siguiendo a través del tiempo no les han dado resultado. Entonces ahí toca replantear la estrategia. Y a veces eso cuesta mucho más que crear una estrategia nueva, porque ya tenemos de alguna forma un objetivo, idea de lo que queremos, es como que ya nos hemos metido en la cabeza que ese es el camino y a veces nos toca decir, no, ese no era el camino en realidad, tal vez hay otras cosas que yo puedo hacer adicionales o nuevas y ese planteamiento requiere un análisis para poder reinventarte. Muchas veces hay personas que no es que busquen trabajo porque quieren, porque se han quedado sin trabajo, sino también porque quieren reinventarse y hacer algo diferente,
porque lo que estaban haciendo tal vez no los llenaba. Entonces, ahí también es otro tiempo que se requiere. Pero, claro, en la medida de lo posible, lo ideal es tomar medidas lo más pronto posible y comenzar a trabajar en esas acciones que se identifiquen, que van a ser como que las más importantes y más, lo que va a hacer que más rápido lleguemos finalmente a ese objetivo de encontrar trabajo, ¿no? Pero parte por un análisis, ¿no? Y yo menciono esto porque es importante que sepan que no a todos les toma el mismo tiempo y no deben presionarse a que no, está pasando 4 meses, 5 meses y no consigo trabajo, y mi amigo salió de trabajar y a las 2 semanas ya tenía trabajo. Entonces, claro, si Ya. pensamos así, Te vamos deprimes más, a, ¿no? exacto, te Ya. deprimes más, exactamente. Ya. Porque sí, mira, yo he visto casos, ahora que mencionabas, cómo a veces uno incluso se replantea objetivos, ¿no? Tengo conocidos muy cercanos, si están viendo esto ya van a saber que estoy hablando de ellos, que han dejado puestos directivos, ¿no? De alta demanda de tiempo, de mucho trabajo bajo presión o estrés, porque digamos, no sé, su hijo ya entró a la universidad, dijo, la verdad quiero un cambio y, y voy a dedicarme, voy a buscar otro trabajo mucho más relajado. Han hecho un cambio radical y ahora están en un puesto más operativo, más de atención al cliente, sin ningún tipo de responsabilidad de los tres y viven felices, ¿no? Después de haber hecho una carrera corporativa enorme, ¿no? Ujú, Entonces, de todo, cada persona es un caso distinto, ¿no? Ese ejercicio de que cada uno así se es, analice como que es súper así es. importante. Y cada Y etapa de la vida es diferente, ¿no? Porque como te decía, y tú mismo el ejemplo que estás dando es muy claro, ¿no? Una persona que ya supera cierta línea de años también de edad y de experiencia laboral, muchas veces necesita ese espacio de replantearse, ya me maté, hice todo, he logrado muchos objetivos en la vida, me compré mi casa, no sé, mis hijos ya terminaron la carrera, o por lo menos ya van a empezar su carrera universitaria, como comentabas tú, pero ya, ahora siento que también hay otras cosas que quisiera hacer y no necesariamente tienen que ser tan matadas, digamos, como eran antes, ¿no? Entonces, ahí toca replantearse y comenzar a hacer algo distinto que pueda tener un propósito diferente en nuestra vida como profesionales, ¿no? Y como personas también, ¿no? Es muy rico eso. ahora, digamos que yo ya hice ese ejercicio, ¿no? Porque te sigo en TikTok, ¿no? Te sigo tus consejos de empleabilidad. Hice ese ejercicio de plantearme mis metas, mis objetivos, ¿no? Digamos que supongamos, ¿no? Soy contador, sé gestionar equipos, domino todo el tema del compliance tributario y quiero tomar una gerencia, una jefatura de contabilidad, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, sé que tengo el talento y digo, bueno, postularé a los procesos de selección, el reclutador tiene que identificar mi talento, ¿no? ¿Eso funciona así o hay algo que podamos hacer para ayudar a los reclutadores justamente a que identifiquen ese talento? Sí, mira, exactamente. Eh, claro, ya sabemos lo que queremos, ya estamos en esa etapa, ya tenemos planteada nuestra estrategia de comenzar a mostrarnos en el mercado, porque ese es el objetivo, ¿no? Ya lo tienes, digamos, tú tienes la experiencia, el conocimiento, sabes lo que buscas, un puesto en particular, un área en particular, un rubro en particular, entonces tienes que enfocarte a acciones que te lleven a eso. Entonces, hay dos maneras de buscar en realidad, tres, hasta tres maneras de buscar. Una manera muy indirecta, que es cuando, que no, que es cuando tú has manejado bien tu marca profesional y estás ahí en el mercado y te van a buscar. Es decir, oye, mira, yo Wow. conozco a Fernando, ha tenido Eso una suena a un muy mundo buena ideal, trayectoria, ¿eh? pero existe Claro. el mundo ideal, existe el mundo ideal y por eso es que hay muchas personas o muchos procesos de selección que no se publican, ¿no? Que no sale, buscamos control financiero para empresa de tal tipo, sino se comienza a buscar a través de contactos porque muchas personas ya conocen a alguien que tiene la experiencia, el perfil adecuado
y han tenido una trayectoria impecable a través del tiempo y los buscas para que puedan formar parte de tu organización. Y eso es porque han trabajado una adecuada marca profesional a través del tiempo. Son personas que seguramente cuando uno llama a hacer referencias, tienen muy buenas referencias laborales. Han tenido también, ahora que hay todo este tema de las redes sociales y el manejo de la marca, del marketing personal y profesional, seguramente también se han mostrado en sus redes con algún tipo de información que pueda ser útil para otras personas, entonces ya se posicionan como conocedores de un tema en particular, ¿no? Como alguien que tiene mucha experiencia en algo. Entonces, si ves que tienes mucha experiencia porque comparte esa información, si ves que ha tenido una trayectoria impecable y muy buen relacionamiento a lo largo del tiempo, ha tenido también una buena experiencia y una buena formación y todo lo que se requiera para ese cargo, y está ahí la persona, la vas a buscar. Las empresas la van a salir a buscar. Entonces, esa es una forma de estar en el mercado y con eso les quiero decir que tienen que manejar adecuadamente su imagen profesional, su marca profesional, porque también nosotros nos posicionamos en el mercado como colaboradores de diferentes empresas por esa parte, por esa imagen que nosotros hemos brindado al mercado. Entonces, esa es una manera, habiendo manejado bien tus redes, habiendo manejado bien tu marca, habiendo tenido una buena reputación en el mercado. Y por otro lado está el que tú vas a salir a buscar, es decir, vas a comenzar a ver las publicaciones que se dan en LinkedIn de trabajos que sean afines a tu perfil, vas a salir a estar en las diferentes plataformas de empleo, no sé, Boomerang, Laborum y todas las diferentes plataformas en donde uno puede computrabajo, etcétera. Dependiendo de tu perfil, tú puedes ver en cuáles de esas plataformas hay puestos o mayor cantidad de puestos que se alinean a lo que tú estás buscando. Entonces también tienes que estar ahí presente y vas a comenzar a mirar qué se publica y vas a comenzar a postular aquello que se alinee más a lo que estás buscando. Ese es algo más de que aparece y tú reaccionas postulando. Pero por otro lado, y la tercera, que es importante que todos tengan en cuenta, es que si nos quedamos de brazos cruzados esperando a que nos llame un referido o nos llame una empresa que publicó y nosotros mandamos nuestro currículum, o que publiquen el puesto de trabajo, podría pasar mucho tiempo hasta que podamos conseguir un trabajo. Entonces también tenemos que tomar una acción más, que es la acción de manejar nuestra red de contactos y hacer el tan conocido networking, que es nosotros salir a buscar y vendernos también profesionalmente. Yo ya tengo mi propuesta de valor, yo ya sé dónde quiero ir, entonces comienzo a buscar ahí. Comienzo a ver si quiero ser controller financiero en un laboratorio farmacéutico, tendré que ver entonces cuáles son los contactos que yo tengo en otros laboratorios, si he trabajado antes en laboratorio farmacéutico y he tenido compañeros de trabajo que ahora están en otros laboratorios, pues conversar con ellos, generar esa red de contactos que me permita visualizar las oportunidades que no necesariamente van a llegar tan fácilmente porque las publican en todos lados, ¿no? Y por otro lado es tocar las puertas de las empresas, es decir, sabemos que LinkedIn es una herramienta muy valiosa en cuanto a poder manejar tu red. Entonces ahí tú puedes ver quiénes manejan las áreas de recursos humanos, quiénes manejan las áreas de reclutamiento y selección, quiénes, incluso dependiendo del tamaño de la empresa, a veces el gerente de administración y finanzas o el gerente general son quienes están involucrados en las búsquedas de los perfiles, o por lo menos son quienes están al tanto de a quién se está reclutando dentro de la compañía. Entonces, esa parte de también tú salir y decir, oye, mira, yo estoy en el mercado en este momento y creo que podría ser una buena opción para tu empresa, también es importante hacerlo. Entonces, hay esos tres frentes en los cuales uno se puede mover, obviamente también dependiendo del perfil del puesto, dependiendo del nivel de experiencia, dependiendo del nivel también etapa en la que estamos, si es que estamos recién empezando o ya tenemos mucha experiencia, seguramente le vamos a dar más peso a una acción o a otra, pero finalmente es importante moverse en las tres. Aun cuando seas un profesional muy joven, es importante que ya sepas que ya está siendo visto por
por tu desempeño, por la reputación, por lo que tú vas mostrando. También es importante saber dentro de cualquier nivel que también tienes que ir a mirar qué hay, qué están publicando las empresas, si hay puestos de trabajo que requieran y postular. Y por otro lado, todo ese mundo de networking que se debe comenzar a trabajar y desarrollar desde que empiezas tu carrera profesional, porque en algún momento de toda tu línea, en algún momento vas a necesitar a tus contactos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ahí, justamente para que cuando llegue ese momento en que uno necesita un cambio o se queda sin trabajo o tener esa red de seguridad, como dices, para ese mundo ideal que comentábamos, uno ya desde el inicio, ¿no? Aunque esté trabajando, debe dos cosas, ¿no? Primero, desarrollar esa marca personal y nutrir esa red de contacto, ¿no? Entiendo, ese networking, ¿no? Que nos puede ayudar después. Pero, ¿y cómo hacer eso? ¿Cómo es que un empleado puede ir mejorando esa marca personal, ese posicionamiento, ¿no? Más allá, digamos, obviamente en su trabajo va a tener buenas referencias de su jefe si hace bien las cosas, pero más allá de eso, ¿hay alguna otra manera en que pueden reforzar esa marca? Claro, y justamente ahí entra el tema, este mundo de las redes, de mostrar nuestra marca a través de lo que nosotros vamos haciendo también en relación a nuestros contactos en estas redes, ¿no? Y principalmente en LinkedIn, ¿no? Tener un buen perfil, trabajado un buen perfil que cuando entre alguien a tu LinkedIn, pues vea información actualizada, información valiosa, porque de esta forma, por ejemplo, es como les decía, un headhunter o una empresa que hace búsqueda de ejecutivos, en casi el 100% de los procesos de selección, se parte por revisar el LinkedIn para ver quiénes son las personas. Entonces, si bien es cierto, claro, puede tener muy buena reputación y todo lo demás, pero ¿qué pasa si su perfil de LinkedIn está incompleto, no tiene la información adecuada? Si está buscando trabajo y no tiene ni el correo actualizado como para poder contactarse con él, eso va formando parte de ir armando esa marca, ¿no? Eso es como tú tienes algo que compras, por ejemplo, acá tengo unas pastillas, ¿no? Tú compras esto, pero ¿qué pasaría si esto solamente fuera la botellita marrón nada más, sin la marca? No sabrías qué hacer, ¿no? No sabrías qué es, si tiene registro sanitario, Seguro, ¿no? eh, si es seguro, no tendrías un montón de información y eso hace las redes, ¿no? Tu currículum también, ¿no? El poder, porque son tus cartas de presentación, es como tu etiqueta, ¿no? De alguna forma. Ahí va toda la información que tienes para que te contacten, de lo que has hecho, de qué estás conformado, ¿no? ¿Cuál es esa propuesta de valor? Tiene que estar ahí presente. Entonces, esa es la forma, ¿no? De ir armando una buena marca, además de tener un buen comportamiento en redes, un comportamiento profesional en redes, ¿no? Es decir, compartir información valiosa, interactuar con tus contactos de manera profesional también, y eso se alinea mucho a todo el manejo del networking, ¿no? Porque a través del networking es que tú también vas sembrando tu marca en tus contactos, ¿no? Entonces, es como que todo de alguna forma va de la mano, no son cosas aisladas, ¿no? No es que dices, voy a salir a buscar trabajo y lo único que me falta es mi marca personal, no es lo único. Seguramente de ahí parten que tengas que tú desarrollar algunas cosas, ¿no? O lo único que me falta es mi currículum. No, seguramente no es lo único que te falta, porque tu currículum va alineado a tu LinkedIn, va alineado a tu propuesta de valor, a tu objetivo. Entonces, todo conversa de alguna manera. Entonces, por eso es tan importante y eso lo voy a repetir hasta el cansancio, es que uno, desde que inicia su etapa laboral, desde las prácticas, voluntariados, que para mí ya es empezar en este mundo laboral, debes comenzar a trabajar todos estos aspectos que estamos mencionando hoy, porque si te pones a desarrollarlos justo cuando ya te toque empezar a hacer tus prácticas
o justo cuando te quedaste sin trabajo, o justo cuando ya estás llegando a una edad en donde probablemente ya tengas estas ganas de hacer otra cosa. Si te pones a hacer todo en ese momento, claro, lo vas a poder hacer, pero qué rico sería que lo hayas podido sembrar a través del tiempo y que te resulte un poco más sencillo cuando tengas estos diferentes picos a lo largo de tu carrera, porque puede pasar que no solamente te quedes sin trabajo, sino también que en algún momento dentro de la empresa en donde tú trabajes haya una oportunidad de crecimiento y también internamente va a haber un proceso de selección. Y tu marca personal, el tema del networking, tu reputación, el que te presentes bien en las evaluaciones internas, en las entrevistas internas, va a hacer que también vayas teniendo ese crecimiento que buscas. Mencionaste algo de cómo ser, ¿no? Como una tercera manera de búsqueda de empleo, cómo ser proactivo, digamos, ¿no? No estar esperando que nos llamen. Y Así es. en mi experiencia, por ejemplo, como empleador, cuando me llega a veces, no sé dónde conseguirán mi correo, bueno, está por todos lados seguramente, pero llega alguien queriendo postularse a un puesto, describiendo muy bien justo lo que uno necesita, ¿no? Dice, mira, yo hago esto, y creo que está alineado con tu compañía y te puedo ayudar así, así. Te digo, oye, me gusta, ¿no? Y es más, lo reenvío a recursos humanos y le digo, entrevístenlo, ¿no? O incluyanlo en su proceso. Entonces, ya de alguna manera le ayudó al menos a pasar ese primer filtro de CV, ¿no? De repente si iba por recursos humanos primero, no saben si el CV iba a ser descartado o no, o qué sé yo, al menos ya de alguna manera pasó por delante, digamos, de eso, ¿no? Entonces, ser Ajá. proactivo, de verdad, ahora que lo pienso, ¿no? En la experiencia, cuando he visto esa proactividad, yo creo que favorece bastante también a los candidatos, ¿no? Sí, y mira, y no solamente en ese aspecto, ¿no? De, oye, o sea, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas personas que quieren hacer cambios, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Han estado en una etapa muy larga, en una posición de jefatura, ¿no? Y lo que están buscando es ya dar el salto, pero no se le da la oportunidad eh, o quieren cambiar de rubro. Y al hacer esos cambios para que uno pueda venderse mejor, es mejor buscar, o sea, postular y hacer todo lo que estábamos diciendo. Pero al poder tener ese contacto, así como esta persona, por ejemplo, que te puede contactar a ti y decirte, oye, Fernando, mira, mi perfil es de esta forma, yo te puedo ayudar o yo puedo ayudar a tu compañía de esta u otra forma porque tengo la experiencia en esto, porque vengo de hacer esto, porque he aprendido esto, porque me he formado en esto. Esa oportunidad no la tienes cuando solamente mandas un currículum postulando por CompuTrabajo, por ejemplo, porque llega, revisas el currículum y solamente ves el currículum y dices, ah, bueno, sí tiene los requisitos que busco, no, pero más allá de eso, no ves en un primer filtro. Entonces, si tú vas sembrando esos contactos para que conozcan un poco más de ti, acompañado de los currículums que vayas presentando, va a ser más vendedor de alguna manera tu perfil profesional, porque la persona va a haber entendido realmente, oye, mira, sí, ¿no? Porque a mí me ha pasado como reclutadora, como headhunter, que digo, oye, si no me hubiera entrevistado con la persona, si yo realmente no hubiera entendido lo que hacía, fácilmente lo hubiera podido descartar para ese puesto, porque no me hubiera dado cuenta exactamente si cumple o no con los requisitos. Claro, desafortunadamente en los procesos de selección no siempre tienes la oportunidad de ese primer filtro, que pueden ser pues 20, 30, 40 o hasta muchos más candidatos, poderlos entrevistar uno a uno. Tienes que optimizar el tiempo y comenzar como un embudo que lleguen hasta que llegan los finalistas a un proceso de selección. Y son recién ahí algunos son los que pasan las entrevistas, ¿no? Pero, y ahí viene otro punto importante, que es por eso que sí es valioso tener un buen currículum, que tal vez no va a tener toda esa información que tú puedas contar a tus contactos en una entrevista o cuando tengas una entrevista laboral, pero sí debe ser lo suficientemente estratégico el currículum para que demuestre toda esa propuesta de valor y todo lo que tú conoces en relación a los puestos de trabajo a los que tú puedas aplicar y que vayan alineados a tu perfil. Entonces,
ahí ya entra una herramienta, ¿no? Dentro de toda esta estrategia, que es la estrategia de la marca personal, la estrategia de estar posicionado en el mercado, en las ofertas laborales. Y aparte de la estrategia de networking, ya comienzan a surgir las herramientas que necesitas. Entonces, ¿qué herramienta necesitas? Un buen currículum, porque no siempre te van a conocer primero. A veces va a llegar primero tu currículum y luego te van a conocer. Entonces, para que les dé ganas de conocerte, tu currículum debe estar bien presentado. Ahora, ese currículum incluye mi PDF, mi LinkedIn. ¿Qué Claro. implica ese currículum? A ver, el currículum debe ser estratégico. ¿Y qué significa cuando decimos estratégico? Es que debe ayudarte a que esa propuesta de valor se vea ahí. Entonces, más allá de tener los datos de contacto, porque ahora ya no se habla en el currículum de datos personales, sino se llaman datos de contacto. Es tu nombre, tu correo y tu teléfono. Y tu link de tu perfil de LinkedIn también puede ser si gustas ponerlo, ¿no? Más allá de eso no debiera haber, no debieras poner edad, no debieras poner tu dirección ni nada de eso, porque eso ya no es necesario. Y con estos temas de discriminación y mayor inclusión no se deben colocar. O sea, que la edad que tengas, si eres casado o soltero, eso no debe importar. Entonces, o eso ya se podrá conocer seguramente cuando ya vaya avanzando el proceso y ya sepamos más de la persona, ¿no? Pero en el currículum no. Entonces, debe contener los datos de contacto, un resumen en donde justamente vaya claramente esta propuesta de valor, con palabras clave, con la información más resaltante de nuestro perfil, para que en esa primera mirada, porque el currículum lo miras unos segundos en realidad cuando estás revisando, no es que te tomas 10, 15 minutos para revisar cada currículum y leer todo, Imagínate ¿no? 15 Porque si no, minutos por aso. y, no, o sea, mejor lo entrevistas. O le haces Claro. una llamada amplia, ¿no? Entonces, lo que se hace es darle una mirada rápida al currículum. Entonces, en ese resumen profesional, que es lo que siempre se pone al inicio, ahí debe contener como que la carnecita, ¿no? La carnecita del currículum. Y ya luego viene la parte académica, alineada al puesto, alineada a lo que tú estés buscando. De nada sirve poner en qué colegio estudiaste. Básicamente es tus estudios de pregrado y posgrado, ¿no? Eso es lo importante. Ya lo anterior o cursos pequeñitos, cursos de hace muchísimos años, que no tienen ningún tipo de valor, ya no los debes colocar. Entonces va la parte académica y luego la parte de experiencia, o primero la parte de experiencia y luego la parte académica, eso ya uno lo puede ir manejando de acuerdo a lo que quiera. Pero esas son las partes principales del currículum. Y lo ideal es que sea algo minimalista, fácil de leer. Muchas veces, bueno, claro, depende también del perfil, ¿no? Porque los diseñadores gráficos, la gente marketera, tiene perfiles más creativos, digamos, ¿no? La gente que está vinculada a redes sociales, los creadores de contenido, porque vende, es parte de lo que ellos también están mostrando en su currículum, es como un como una especie de carta de presentación también de su trabajo, porque si es un creador de contenido o un diseñador creativo y que su currículum sea muy simple, también dirías tú, bueno, ¿no? O sea, debiera tener algo de interesante, ¿no? Pero lo que se requiere es que sea sencillo porque ahora se utiliza no solamente las personas, somos las que leemos los currículums, sino también hablamos de los populares ATS, ¿no? Que son estas plataformas para poder gestionar el proceso de selección. Entonces llega tu currículum directamente a la plataforma, se cuelga ahí y se filtra, la plataforma filtra en base a palabras clave y una serie de calibraciones que el reclutador hace a la herramienta para que solamente le lleguen o hagan un ranking de aquellas personas que cumplan a nivel, digamos, de palabras clave, de experiencia y de una serie de cosas con el perfil. Entonces, si tú tienes un currículum con mucho diseño, esos currículums hechos a veces con estas aplicaciones tipo Canva u otras cosas, a veces no pasan los ATS, no leen,
los ATS no leen claro. No, gráficas, claro, logos, no ¿no? identifican el texto o parece Exacto, más una imagen que texto, claro. exacto. Entonces, eso es importante. Hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo es posible que un currículum en formato de Word es aburrido, que es muy simple, que no sé qué? Ahí, en ese caso, yo sugiero tener dos versiones. Tu currículum hermoso, con tus colores, con, digamos, un poco más de creatividad, pero igual cuidando que sea fácil de leer, porque a veces eh, se tiene que pensar que el ojo humano cuando lee un documento va de esta forma, no, no es que está saltando en el currículum a ver y buscar dónde está la información que te interese, ¿no? Entonces, Claro. eso tienen que tener en cuenta. Y ese currículum un poco más creativo lo pueden enviar cuando envíen algo por correo o por WhatsApp si alguien se los pide. Pero si tú vas a aplicar a través de una ATS o de una plataforma, es conveniente utilizar un currículum más simple para que tenga mejor resultado y realmente pase ese filtro. Si no, sucede mucho que hay personas que dicen, no, pero si yo postulo, envío mi currículum, aplicado a tal plataforma y nunca me llaman. Entonces habría que revisar cómo está planteado el currículum también, ¿no? Parece simple, pero a veces no es tan simple. Claro, y son detalles que yo creo, este tema de empleabilidad y de cómo conseguir trabajo, hoy donde cada vez hay más ese concepto de que ya el trabajo no es para toda la vida, ¿no? O sea, cada vez uno pasa por varios puestos. Entonces es una habilidad que desde los inicios, como dices, uno debe desarrollar y debe mantener también, ¿no? Siempre actualizado, la red, ¿no? Todo lo que menciona, ¿no? Estos consejos o tips de empleabilidad hoy son más importantes que nunca, ¿no? Justamente Uh -huh. por eso. Sí, y algo que quería mencionar antes que pasemos a otro tema, que se me había olvidado mencionarlo con mucha más profundidad, es que a lo largo de todo ese tiempo, cuando hablamos de reputación, cuando hablamos de ir teniendo nuestro networking e ir buscando y siempre estar presente en el mercado, también está toda una parte paralela que es el desarrollar nuestras propias habilidades, tanto técnicas como habilidades personales, porque lo que tú mencionabas hace un momento, o sea, no solamente es estar, ya, tener todo listo y salir, sino, ok, ¿qué habilidades tengo? ¿No? Reconocer eso, y por eso es en la primera etapa, cuando tú recién vas a armar tu estrategia, es importante que identifiques esas fortalezas. Y a lo largo del tiempo, de tu trayectoria, en la etapa que sea, en la que estés, es importante identificar cuáles son esas habilidades que se van necesitando para ese siguiente paso. Si yo ya trabajé un tiempo como analista y ya me toca saltar a una jefatura, una supervisión o algo así, ¿qué necesito? ¿Tengo lo que necesito para hacerlo? ¿Tengo las habilidades de repente de liderazgo? ¿Puedo gestionar proyectos? ¿Ya tengo esa experiencia? ¿Ya tengo esas habilidades desarrolladas? Si no las tengo, es bueno ir replanteándose cada cierto tiempo este FODA personal, digamos, que todos debiéramos hacer, este análisis de nuestras propias fortalezas y debilidades para ir viendo, en base a eso, qué inyección de mejoría le puedo meter yo a mi perfil para que siga estando vigente en el mercado, hasta que yo decida no estar en el mercado o hacer otra cosa o no sé, pero mientras yo quiera tener una vida laboral activa, mientras yo quiera estar bien posicionada, mientras yo quiera seguir creciendo y cambiando a estas nuevas oportunidades que se vayan presentando y no quedándome solamente en una empresa o solamente en un sector, es importante que esa parte también personal de desarrollarme a mí como perfil profesional que se basa en ir conociendo nuevas herramientas tecnológicas, ir aprendiendo nuevas cosas, ir desarrollando esas habilidades, es importante que lo tengamos también mapeado, ¿no? Claro, hablando de habilidades blandas, ¿no? O de habilidades que uno tiene que desarrollar, claro, más allá de ponerlas en el CV, ¿no? Entiendo, porque claro, uno puede decir, a ver, ¿qué buscan hoy en día en las empresas? Y te van a decir, liderazgo, y no es cuestión de listarlos en un CV, ¿no? Sino de uno desarrollar propiamente esas habilidades, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos evidenciar de una mejor manera en nuestro CV que tenemos esa habilidad? Es cuestión de
poner una lista así como Excel avanzado, poner al costadito también liderazgo, es cómo uno lo evidencia. Uh -huh. Efectivamente, no es necesario poner una lista de habilidades porque he visto varios currículums, también igual de diferentes niveles profesionales, practicantes, gente con mucha experiencia, etcétera, que suelen poner, por ejemplo, dentro del resumen o incluso como un acápite, habilidades y ponen trabajo en equipo, liderazgo, gestión de proyectos y dentro de eso ponen también lo técnico que es Excel y toda una lista de cosas, ¿no? Empatía, claro. Exacto, empatía, comunicación efectiva y todo eso. Entonces, no es necesario. O sea, es más, no es deseable no ponerlo, porque es como si tú mismo estuvieras diciendo todo lo bueno que tú tienes. Y el currículum debe estar lleno, siempre lo digo también, lleno de información objetiva. Eso no es objetivo porque tú misma lo estás diciendo, tú mismo lo estás diciendo de ti. Entonces, ¿qué sí puedes poner? De hecho, todo lo técnico, todos los estudios, toda la parte de los conocimientos técnicos, esas habilidades técnicas, sí, porque el Excel, el inglés, el manejo de proyectos, las diferentes herramientas tecnológicas, eso sí debe estar porque forman parte de lo objetivo justamente que debe tener tu currículum. Pero que tú digas que eres un gran líder dinámico y proactivo, lo puedes decir en tus funciones. ¿Cómo lo dices en tus funciones? Planteando el manejo de equipo que has tenido, manejo de equipo o con un logro en particular a través de el cual lograste a través del equipo que pudiste desarrollar. O sea, tienes que parafrasear tanto las funciones o los logros de tal manera que tú digas, esta persona llegó a este logro porque es un buen líder, porque ha gestionado adecuadamente a su equipo y por eso ha llegado a ese objetivo final. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos un currículum de manera estratégica, ¿no? Incluir esas habilidades, pero es como decir, dime que eres millonario sin decirme que eres millonario, ya, igualito. Claro. Dime que eres Mira, líder sin decirme es que un eres líder. excelente ejercicio, ¿no? Es un excelente Uh -huh. ejercicio al momento de armar su CV, ¿no? Pensar en esos términos que dices, ¿no? ¿Cómo puedo decir que soy empático sin decir que soy empático, ¿no? Exacto. Y así con cada habilidad que uno quiera mencionar, debe pasar ese filtro, ¿no? Exacto. Muy, Y, muy y, el buen consejo. ejercicio, y el ejercicio va primero por identificar qué habilidades son las requeridas para ese paso que tú vas a dar. Entonces, si yo estoy aplicando a un perfil ya de liderazgo y estoy buscando trabajo a nivel de líder de un área, entonces me van a requerir de mí que tenga un liderazgo, que pueda gestionar equipos multidisciplinarios, que pueda hacer una adecuada planificación, eh, que pueda gestionar proyectos con diferentes áreas. Entonces, esas habilidades blandas son las que yo tengo que incluir en el CV, habiendo identificado previamente qué es lo que yo he hecho antes que me va a servir para eso. Entonces, ahí es que yo comienzo a hacer ese ejercicio. ¿Cómo digo que soy un buen líder sin decir exactamente soy líder? ¿Qué he hecho antes? ¿Qué logro he tenido que va a llevar a pensar a la persona que lea mi currículum que realmente soy líder? Eso es. Imagino que como estás siempre asesorando en estos temas ¿no? Trabajas con muchas personas, ¿no? O te siguen en todo caso muchas personas que buscan empleo, recibirás preguntas del tipo, ¿pero qué me van a preguntar en la entrevista? ¿No? O cómo responder, cuáles son las preguntas tipo, eh, eh, ¿es ideal o es buena práctica tratar de pensar en ese modo al momento de prepararse la entrevista, de tratar de buscar las preguntas tipo y prediseñar respuestas? ¿O qué se recomienda en ese aspecto? ¿O existe tal cosa como las preguntas fijas? De repente no hay, Mira, ¿no? es que depende, ¿no? Ahora hay de todo, ¿no? Como en todos lados y como en todos los tipos de profesionales y las funciones que se dan dentro de una empresa, hay quienes la manejan de una forma y hay quienes
hacen el trabajo de otra forma, y eso también sucede con los entrevistadores, con los reclutadores, con los headhunters, ¿no? Entonces, hay, de hecho, personas que sí entrevistan con preguntas fijas o con preguntas, hay un término que dice las trampas, las preguntas Ya. trampa, ¿no? Yo particularmente no diría preguntas trampa, ¿no? Yo creo que para mí una entrevista es una conversación. Para mí, Elisa Guzmán, ¿ya? Para mí es una conversación en donde yo puedo levantar mucha información del candidato sobre sus habilidades, motivaciones, etcétera, y puede ser que si le queremos llamar preguntas trampa, haga por ahí alguna pregunta, pero no con el afán de querer hacer que el candidato caiga en algo o a ver cómo levanto algo que no me quiso decir porque pienso que, ¿no? O sea, no por ese lado, sino es como corroborar información con una repregunta o tal vez hacer una pregunta que sobre algo que me hace ruido de lo que dijo el candidato en la entrevista. Entonces, en eso surgen nuevas preguntas que podríamos denominar preguntas trampa, digamos, ¿no? También hay algunas preguntas que son como que las más usadas y que debieran estar en una entrevista, ¿no? Como por ejemplo, preguntas relacionadas a tu experiencia, a cómo has venido creciendo, a estas preguntas vinculadas a tus estudios. O sea, hay preguntas que más que fijas son como que forman parte de toda entrevista, ¿no? O sea, es como que a lo que te tienes que preparar. Sin embargo, pensar en que tienes que ir como que con el plaje, digamos, ¿no? De decir, ah, me van a preguntar esto y para esta debo decir esto y para esta esto y para esta esto. Si digo esto, ya me fregué y mejor digo esto. O sea, si vas así, vas en pierde porque te vas a estresar y si te preguntan algo diferente, vas a sentir que no sabes cómo articular la respuesta, porque sucede, hay personas que no tienen tanta experiencia en entrevistas, entonces si no viene la pregunta como la habían pensado, puede bloquearse. Entonces, es mejor prepararse en general en cómo tú te vas a presentar, en cómo vas a hablar de ti, por ejemplo, que esa es una pregunta que generalmente viene. Es decir, bueno, por ejemplo, yo empiezo las entrevistas diciéndome, bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en este proceso de selección. Para empezar, me gustaría que me cuentes de ti un poco y sobre eso yo te voy a hacer preguntas. Ese es el típico háblame de ti que dicen, ¿no? Háblame de ti, ya, igualito. Pero planteado como para empezar. Entonces ahí la persona comienza a hablar acerca de quién es y tú ya lo puedes ir manejando como tú te sientas más cómodo, hablando solamente de lo laboral o sumando a lo laboral también una partecita de lo personal, que si eres casado, soltero, que etcétera. Tú puedes ir moldeando eso, pero la idea es que lo que tú reflejes ahí ya te vaya vendiendo de inicio en la entrevista, para que luego vengan las preguntas. Entonces, yo creo que la preparación tiene que ser una preparación como que general para que estés preparado para cualquier pregunta que venga, teniendo claros tus motivos de salida, tus logros, cuáles son tus principales fortalezas, tus oportunidades de mejora, porque eso va a formar parte de alguna u otra forma de todo lo que vas a ir hablando en una entrevista y también de los conocimientos técnicos, ¿no? Porque si te toca una entrevista con alguien de perfil técnico que va a ser tu jefe, seguramente vas a tener que hablar de temas más vinculados en tu día a día, entonces tienes que estar preparado. Entonces, es como estar preparado para cualquier pregunta que se te haga y como tú eres el que sabe de ti, lo vas a poder evidenciar de la mejor manera, ¿no? Y a eso es que yo pienso que se debe enfocar uno cuando está preparándose para la entrevista, sentirse seguro con sus conocimientos, con sus habilidades, y eso va a favorecer que de alguna manera todo lo que digas sea entendible, vendedor para la persona que está entrevistándote y, y vaya fluyendo porque es como que, o sea, si lo sabes, es como cuando vas a una exposición en la universidad, ¿no? Si no estudiaste, si no lo hiciste, si no hiciste el trabajo, si plagiaste o si formaste parte del grupo, pero solamente para tomar nota y nada más, o no sé, algo así, claro, va a ser difícil que expongas el trabajo. Pero si te preparaste, si tú estuviste como parte del trabajo y formaste parte de todas las etapas del proyecto,
cualquier cosa que te pregunten, ya sea que tú exactamente no lo hayas hecho, pero estabas ahí, lo tienes que saber contar. Es igual en una entrevista. Porque al final, eso que uno podría pensar que son las preguntas tipo o las preguntas trampa, al final tiene que ver con, como tú decías, lo primero que planteaste, ¿no? Conocerse uno mismo, conocer sus objetivos, sus habilidades, saber que las ha desarrollado, ¿no? Porque así si te preguntan cuáles son tus fortalezas, ¿no? De cosas que suelen preguntar, cuáles son tus defectos, ¿qué más he Exacto. escuchado? A ver, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Al final todo tiene que ver con eso que tú mencionabas desde un inicio, ¿no? En conocer bien Claro, tus objetivos, ¿no? claro. Entonces, si los conoces, cualquier pregunta que caiga relacionada con eso, ya está prácticamente armada, ya lo tienes. Solamente es cuestión de saberlo decir, ¿no? De que se sienta esa seguridad y esa convicción que lo que tú estás diciendo es real y te lo crees, ¿no? Y creo que ahí justamente, mira, se me ha venido ahorita a la cabeza ese tema, que mucho vende cuando tú sientes que un candidato tiene pasión por lo que hace, o tiene gusto por lo que hace, ¿no? Entonces puede ser que no tenga mucha experiencia, pero si te cuenta esas cosas que pueden ser simples, ¿no? De repente un proyecto chiquito, un logro pequeño, pero si te lo cuenta con apasionamiento y sabe porque estuvo ahí y realmente lo hizo, eso tiene bastante valor para el entrevistador, porque ahí tú puedes detectar muchas habilidades y mucho potencial de parte del candidato, ¿no? Entonces yo creo que de eso deben preocuparse, ¿no? De mostrar lo que les gusta su trabajo, lo que saben hacer, esos objetivos que tienen, la propuesta de valor, eso es la base, la propuesta de valor, lo que yo vengo a traerte a ti es, es más fácil, es como vender algo cuando el vendedor sabe la propuesta de valor, vende más fácil, ¿no? Que si no sabes, cuando preguntas algo, hasta cuando preguntas en un restaurante, ¿y qué tiene el plato? Y no te lo saben decir, es como que no te lo vendieron bien, entonces ya ni lo pides, ¿no? Pero si saben todo y te lo cuentan lindo, igual es la entrevista, ¿no? Claro, ¿no? Y como bien decías, ¿y cómo te lo cuentan, no? Si te dicen, Y es cómo te lo delicioso, se cuentan. lo recomiendo, es distinto, ¿no? La actitud, ¿no? La actitud, qué Claro, importante es. y ahí viene otro tema importante, que es el cómo tú comunicas a través no solamente de tus palabras, sino también de tu imagen, de tus gestos, ¿no? Porque hay muchas personas que te dicen, sí, porque yo soy bien alegre, soy Claro. súper divertido, y cosas así. Entonces dices, eh, puede ser, y puede ser que esté nervioso y eso sucede, pero tienes que también tomar en cuenta que todo lo que tú haces en una entrevista virtual o presencial también está reflejando, ¿no? Y eso no solamente en el momento de la entrevista, a lo largo de toda tu trayectoria, de tu desempeño laboral, ¿no? Eh, Esas cosas forman parte también de lo que tú vas mostrando como marca, de lo que forma parte de lo que tú demuestras a los demás. No solamente es lo verbal, ¿no? Es también lo que haces, cómo lo haces, ¿no? Esos líderes que tienen un muy buen nivel de comunicación, ¿no? No solamente, como te digo, verbal, sino también el no verbal, ayuda a ir consolidando esas habilidades, ¿no? Y eso también se demuestra en la entrevista, ¿no? Puesto que hemos hablado, ¿qué pasa si yo lo que estoy buscando es un puesto más gerencial, C-level, digamos, o no, más senior? Ujú. Eh, ¿Hay algún consejo adicional a sumar o es un proceso muy similar? Mira, conforme las personas son más senior, la estrategia de networking es la que más funciona. Porque los puestos estratégicos, las posiciones de top management, ¿no? Todas estas posiciones gerenciales, gerentes de primera y segunda línea, gerentes generales, muy pocas veces vas a ver publicado un aviso en LinkedIn siquiera de que se busca gerente general para una empresa, salvo que sea tal vez alguna empresa chica o
que no haya ningún problema con el tema de confidencialidad, ¿no?